Es momento de hablar del mercado inmobiliario porque el alquiler es siempre tema de debate en la pantalla de Canal E. ¿Qué pasa con los temporarios, con los tradicionales? Vamos a entenderlo de la mano de Iván Ginebra, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Iván. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por sumarte a la pantalla de Canal E para contarnos qué es lo que pasa con los alquileres temporarios y propiedades a disposición en ese tipo de mercado, teniendo en cuenta que a partir de la derogación de la ley de alquileres, presuntamente, y según colegas tuyos, creció la oferta por parte de los propietarios que pusieron a disposición sus viviendas para alquileres tradicionales. ¿Qué pasa con el mercado temporario? Sí, efectivamente aumentó la oferta de propiedades disponibles para alquilar en todo el país. En algunos portales hablamos del 10% y en otros hasta el 30% se aumentó el total de la cantidad de propiedades públicas en alquiler. Esto es desde la sanción del DNU, es decir, en las últimas 3-4 semanas. Todavía no tenemos muchos datos, pero solamente de acá a un mes se va a notar y la tendencia va a seguir creciendo. Gracias a este nuevo marco jurídico que establece el DNU, la oferta va a incrementar porque se generan incentivos a que los propietarios quieran alquilar su propiedad. Se permite que haya libre acuerdo entre partes, que las partes se puedan poner de acuerdo a sus preferencias, a sus necesidades. Recordemos que con la última ley de alquiler que se sancionó en junio de 2020, se establecieron un montón de restricciones para los contratos. Y en octubre se intensificó en ese sentido, en octubre pasado. Es decir, los contratos de alquiler pasaron a ser prácticamente un contrato de adhesión, en donde el Estado determinaba el plazo mínimo, la fórmula de ajuste, la periodicidad del ajuste cada 6 meses mínimo, y un montón de condiciones más que restringían mucho la flexibilidad y la eficiencia del mercado de alquileres. Así que estamos contentos de la Cámara Inmobiliaria nosotros con este nuevo marco jurídico y esperemos que se transmita, digamos, una confianza y una continuidad en que esto va a seguir siendo así por muchos años en Argentina, para que no solamente se vuelquen propiedades en alquiler, como está ocurriendo ahora, sino que también haya incentivos a largo plazo para que se construyan nuevas viviendas, que la gente invierta en propiedades. Iván, sí. Al mismo tiempo, ¿qué pasó en el mercado de alquileres temporarios? Porque si creció la oferta en tradicionales, ¿quiere decir que los quitaron del mercado temporario? Sí, hay una parte que, digamos, hay propiedades que probablemente estaban en venta, hay propiedades que los propietarios preferían tenerlas vacías, y hay propiedades que estaban directamente en renta temporal. Y al haber mucho también se vuelve un mercado muy competitivo y por ahí hay ciertas propiedades, ciertos propietarios que prefieren volcarlo al mercado de alquileres. De todas maneras, ahí hay eso es una especie de mito de creer que los alquileres son caros porque los propietarios deciden volcarlo al mercado de alquileres temporarios. A los alquileres temporarios, lo que se conoce también a través de plataformas como Airbnb, eso representa una mínima porción del mercado. Es una tipología puntual, 1 o 2 ambientes, en un corredor puntual de la ciudad de Buenos Aires. Si uno verifica en todo el país, está el problema de la falta de acceso a la vivienda y la problemática que tenemos con los alquileres. Y seguramente en Moreno, en Matadero, en Lugano, no hay Airbnb, no hay alquileres temporarios. Y está la misma problemática. Y ahí queda demostrado que no es que tenés ese problema. No, en las ciudades turísticas, tal vez, en los destinos turísticos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí sí, y lo vemos marcado. Incluso vemos esto que decías vos sobre el precio de los alquileres. Los alquileres tradicionales tuvieron una suba fuerte en el precio a partir de la caída de la oferta y también de esta competencia directa que había. ¿Qué pasa en ese sentido hoy por hoy, luego de la derogación? Sí, a ver, hoy los alquileres están la mayoría en el mismo precio que hace 4 o 5 años. Tuvimos saltos por encima de la inflación las veces que se sancionó las 2 leyes de alquileres, en junio de 2020 y en octubre de 2023. Para que se entienda, en octubre de 2023 la ley estableció que cada 6 meses los propietarios pueden ajustar el valor de los alquileres, es decir, un alquiler 6 meses congelado en pesos. No hay producto en la economía que resista 6 meses congelado en pesos. No solo eso, sino que la fórmula de ajuste previamente establecida por el gobierno como fórmula única es el índice casa propia, que establece que se va a ajustar entre el 90% de la variación salarial, lo que resulte menor entre el 90% de la variación salarial y el IPC. Es decir, siempre perjudica al propietario, porque siempre va a resultar un número bajo eso. Entonces, por supuesto que un propietario que tenía un departamento para alquilar en, supongamos, 200.000 pesos, que ya sabe que lo va a tener congelado, que a los 3 meses seguramente valga la mitad, esos 200.000 pesos, lo va a poner a 300.000, a 400.000 pesos, para compensar la pérdida de valor que va a tener ese ingreso.
Sí, y eso fue lo que ocurrió en octubre. Es un poco lo que veníamos charlando en estos días y tiene que ver con el estado de cada uno, ¿no? Del propietario y del inquilino. El inquilino necesita un lugar donde vivir y está en esa situación de desventaja y de necesidad. Entonces, a partir de esa necesidad se ve obligado a aceptar una oferta que no le sirve, tal vez no la pueda pagar y bueno, termina en esa situación de, bueno, llego acá porque no me queda otra. Está bien, como decís vos, a los 6 meses iba a terminar pagando un número que al propietario ya no le servía tanto, pero por eso había una regulación en relación a esos ajustes y luego de 6 meses el ajuste iba a ser fuerte también, iba a volver a esa misma instancia el inquilino. Entonces, ¿creés que esta manera actual de acomodar el contrato y los ajustes entre partes es la ideal? Sí, es lo ideal en cuanto al marco jurídico. Por supuesto que el problema de la falta de poder adquisitivo y la falta de acceso a la vivienda es producto de la macroeconomía que la que tenemos. Un Sí, país claro. que se hizo más pobre, un país con inflación, donde el salario se devora el ingreso de las personas. Le pasa lo mismo a la gente cuando va al supermercado. Pero el problema no es del supermercadista ni del proveedor de la vivienda, que en este caso es el propietario. Y a diferencia de lo que dicen muchas agrupaciones inquilinas hoy en día, no es un mercado monopólico. No existe la mafia de las inmobiliarias ni los propietarios se ponen de acuerdo para subir los precios. Es un mercado que no puede estar más atomizado. Digamos, el inquilino no es preso del propietario. Hay un montón de opciones. Uno puede entrar en internet desde el celular y Es comparar que precios. pasaba eso en octubre, no había opciones. Bueno, eso fue producto de la ley. Digamos, antes había más opciones. Desapareció la oferta después de la ley. Pero no, es un mercado muy competitivo en donde cada uno puede comparar y elegir. Y nosotros entendemos la problemática de los inquilinos, que va a seguir existiendo, pero hoy en día va a ser como dije en el Congreso el lunes, va a ser menos difícil alquilar hoy. Tenemos que trabajar en profundizar reformas de este estilo para fomentar a que el propietario se sienta cómodo alquilando su propiedad. De esa manera va a producir más viviendas y de a poco los inquilinos van a poder alquilar de manera más eficiente. Va a haber un mercado donde los dos estén contentos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Iván, hoy por hoy, con esta desregulación, digamos, con esta derogación, con contrato entre partes, con los ajustes acordados entre partes y con un contrato ideal, según muchas miradas, ¿por qué entonces no bajaron los precios de los alquileres? A ver, en algunos casos bajaron, como te decía. El propietario que en diciembre tenía que alquilar un departamento en 200.000 pesos, o en noviembre, mediante la normativa vigente, no le iba a alquilar 200.000 pesos. Si valía eso en septiembre, le iba a alquilar en 400.000 pesos. Hoy seguramente lo alquile en 350, en 400 tal vez, pero ya hablar de que un alquiler que estaba en 400.000 pesos en noviembre, hoy está en 400.000 pesos, con una inflación del 30% en los últimos 40 días, me parece que es el equivalente a que haya bajado, ¿o no? Sí, puede verse así. Digo puede verse así porque los ajustes salariales no fueron iguales en casi ningún ámbito, te diría. A ver, por eso, en una situación donde hay tanta distorsión, donde tampoco es muy difícil medir los datos, por esto que te digo que desapareció la oferta, volvió a aparecer, entonces es difícil hacer el seguimiento de cuánto evolucionó cada propiedad. Lo importante es que aumentó la oferta. Si aumentó la oferta, los precios van a estar mejor. Es más fácil alquilar. Y cualquiera que intente alquilar lo puede comprobar. El que estaba buscando una propiedad en noviembre, en diciembre, hoy sale a buscar una propiedad y te aseguro que la va a encontrar más fácil. Va a entrar a internet y va a encontrar más opciones y seguramente encuentre la propiedad que estaba buscando cuando en diciembre o en noviembre no la podía encontrar. Bien. Iván, gracias por el tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Seguiremos en